Bienvenidos a este informe especial de Uno Santa Fe, situado en la ruta nacional número 11, pasado el kilómetro 500 y ubicados particularmente en lo que era en su momento la estación de peaje de la localidad de Nelson. Hoy una escena prácticamente de película, una situación de abandono total, donde lo único que se ven son cosas abandonadas del ex peaje, baches y tragedias que no son de milagro, porque en las imágenes que van a observar en este informe particular se van a dar cuenta de la gran cantidad de camiones que transitan diariamente esta ruta, que conecta a 3 provincias, que llega a un límite con el Paraguay, y se van a dar cuenta de lo que hablamos cuando decimos que es abandonada, que es un riesgo constante y que por supuesto para aquel que la transita diariamente o ocasionalmente también corre prácticamente riesgo su vida. Para situarnos un poco en historia y hablar un poco de esta ruta nacional número 11, de los reclamos que vienen desde hace un tiempo, hay que situarse particularmente en el año 2008. Allí comenzó en Videla, departamento San Justo, a unos aproximadamente 60 kilómetros de esta localidad de Nelson, la primera reunión del Foro por la Autovía, se llamaba en aquel entonces. Estaban participando autoridades de las localidades, vinculadas por supuesto a la ruta, instituciones intermedias y de la sociedad civil. Desde ese entonces y hasta el 2012 se realizaron diferentes encuentros en Vera, San Justo, Avellaneda y hasta inclusive en la estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe. La idea en particular es la misma que hasta ahora: transformar esta ruta en una autovía o al menos en un corredor seguro. Realmente el estado de abandono es increíble y vamos a repasar porque han pasado varios gobiernos, desde el de Cristina Kirchner, hablando en el 2008, pasando por el gobierno de Mauricio Macri, quien se encargó justamente de finalizar con estas estaciones de peaje, hasta el actual gobierno de Alberto Fernández, que particularmente estando en campaña transitó esta ruta y habló de esta ruta y dijo que iba a ser una obra de su gobierno, de su gestión, y que realmente era intransitable, lo aceptaba el actual presidente. Todo eso en este informe especial de Uno Santa Fe. Quédate a mirarlo porque hay realidades que muchas veces no se muestran. El pasado 23 de mayo de este año 2022, Vialidad Nacional anunciaba una inversión superadora a los 50.000 millones de pesos, todas destinadas a obras en rutas en la provincia de Santa Fe. En esa discriminación, que incluían por ejemplo la ruta 34, había una pequeña fracción que iba a ser destinada a la ruta nacional número 11. En cuanto al estado de abandono, de peligrosidad que mantiene la ruta, el anuncio particular de Vialidad Nacional en aquel entonces fue: se prevén obras de mejora y mantenimiento en el tramo que se extiende entre Avellaneda y Resistencia, y obras de bacheo y repavimentación parcial en los tramos Rosario-Santa Fe y Santa Fe-Gobernador Crespo hasta llegar a la localidad de Avellaneda. Es decir, que siguen desde hace mucho tiempo, particularmente, y como lo decíamos en la introducción, desde el año 2008 hasta el 2022, solo con planes de bacheo, que duran poco, que lo saben ellos mismos y que lo saben lo que habitualmente transitan esta ruta. Bacheos que pueden llegar a una semana, a un mes con suerte, pero que luego vuelve al mismo estado en el que se encuentra la ruta. El actual presidente de todos los argentinos, Alberto Fernández, conoce y sabe el estado en el que está la ruta nacional número 11, hablando desde Santa Fe hacia el norte de la provincia. ¿Y por qué remarco esto? Porque estando de campaña y acompañado del actual gobernador de la provincia, Omar Perotti, la recorrió. Fue particularmente en el año 2019
en el mes de julio, cuando Fernández justamente junto a Omar Perotti fueron por esta ruta. Transitó algunos kilómetros y llegó hasta la localidad de Reconquista. Allí, en palabras textuales, dijo: la inoperancia del gobierno actual, gestión del expresidente Mauricio Macri, que durante 4 años discutió si hacía una autopista o una autovía, no hizo nada. Nada se ha hecho y es una arteria central para Santa Fe. Creo que es la primera demanda que me ha planteado Omar para el norte santafesino. Fue lo que dijo en aquel entonces el actual presidente de los argentinos. Vamos a escucharlo en este informe especial de Uno Santa Fe. La ruta 11 es un problema que también Omar viene planteando hace años, porque la verdad es una vena comunicante que cruza todo Santa Fe del sur al norte. Y la verdad es que, no sé si adrede o no, pero me hicieron venir por la ruta 11 y me di cuenta de lo que pasa en la ruta 11. Y la realidad también es interesante ver la inoperancia del gobierno actual, ¿no? Que paró cualquier obra, volvió a hacer estudios, estaban discutiendo si querían hacer una autopista o una autovía y no hicieron nada. Y se pasaron 4 años discutiendo eso y nada se ha hecho. Y la verdad que me doy cuenta que es una arteria central para Santa Fe. Creo que es la primera demanda que me ha planteado Omar para el norte santafesino. El norte santafesino está claro que ha sido un espacio geográfico y productivo muy olvidado por los gobiernos santafesinos. Irónicamente, es un espacio muy productivo y uno no entiende por qué lo han olvidado teniendo tanto potencial. Lo que tenemos que hacer es volver a generar desarrollo. Y la obra pública es un tema central, porque la infraestructura hoy en día determina mucho las posibilidades de desarrollo de una región. El caso puntual de la Ruta 11, no tengan ninguna duda, hasta me mostraron el puente, cómo se enangosta en el paso del puente, y me hicieron vivir lo que ustedes deben vivir cotidianamente. Así me llevo. Lo mejor que tienen estos viajes es que uno puede conocer in situ de lo que le están hablando. Entendí perfectamente el conflicto. Los anuncios que nunca se hicieron realidad para la Ruta Nacional número 11, otra deuda que tiene el Estado Nacional, no solo con la provincia de Santa Fe, sino con las provincias que atraviesa esta arteria. Particularmente en el año 2012 comenzó uno de los primeros anuncios por parte del ente nacional. En aquel entonces se hablaba de una autovía, pero posteriormente y con el paso de los meses y los estudios, esto se transformó en el inicio de un proyecto de una autopista. Y atentos a los datos que a continuación vamos a contar, porque este proyecto, que justamente comenzó como una autovía, que pasó a una autopista, tuvo un proyecto ejecutivo para esta obra, y era la transformación que se iba a realizar en diferentes tramos. Particularmente iba a ser autopista desde Santa Fe y hasta Emilia, es decir, pasando a la par de la actual Ruta Nacional número 11. Y asimismo realizar una autopista desde Emilia hacia la ciudad de San Justo. A fines del año 2016, en la gestión del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, quien por entonces era el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunciaba la licitación de las obras para la Ruta Nacional número 11. Es decir, que después de tantos años parecía que comenzaba un sueño para muchos. Lo cierto es que meses después y posteriormente a todo lo que se había realizado y a los anuncios, fue el mismo Dietrich quien dio marcha atrás para frenar esta licitación y comenzar en principio con una transformación que iba a ir con una autopista desde Santa Fe hacia la ciudad de San Justo, posteriormente confeccionar una ruta segura desde San Justo hasta Resistencia, pero sin embargo, como lo decíamos, todo esto cambió para el año 2018, cuando fue Dietrich, el ex ministro de Transporte de la Nación, quien dio marcha atrás y anunció que la Nación solo iba a ejecutar trabajos de mantenimiento sobre la ruta, pero sin avanzar en la ampliación, algo que hasta entonces se sigue dando. Muchos toman a la Ruta Nacional número 11 como el reflejo del país en un estado de abandono, en un peligro constante, en una falta de inversión por parte del Estado Nacional
y también de una falta de empuje por parte del Estado provincial, de los legisladores, de los que nos representan a nosotros como pueblo dentro del Estado. Hay que decir que no solo es esto, no solo es el abandono, no solo es el bache, no solo es la banquina totalmente al olvido y a frenar en caso de ser necesario donde uno pueda, sino que también en la Ruta Nacional número 11 pasa a ser una de esas llamadas rutas de la muerte o de las tragedias. Realmente la cantidad de víctimas fatales en los últimos años ha sido un incremento considerable para este corredor vial. Por supuesto que el dato histórico es la tragedia del año 2006 a la altura de Margarita, donde justamente regresaban alumnos de un colegio de Buenos Aires y terminan justamente falleciendo en su mayoría a causa de un siniestro vial con un camión, la tragedia de Ecos, conocida para casi todo el país. Deberán tomar cartas en el asunto, deberán interiorizarse y deberán encontrarle una solución, una ruta segura, una autovía o una autopista, lo que sea necesario, pero habrá que tomar cartas en el asunto y realizar en esta ruta una obra para solucionar el problema de muchos. El informe que lo presentó unosantafe.com.ar mostrando la realidad desde la localidad de Nelson, pasando por diferentes ciudades y pueblos, mostramos la dificultad de atravesar la Ruta Nacional número 11.